Muchas bendiciones, queridos espectadores de todas las naciones, en este día, domingo 12 de abril del año 2020. Es para mí un gusto poder estar delante de tu dispositivo para poder compartir un momento de estudio bíblico. Hoy se conoce mundialmente como el denominado Domingo de Resurrección. Quiero traer una pequeña enseñanza de la importancia de la resurrección de Jesucristo, la importancia de la resurrección de Cristo. En el libro de Marcos, capítulo 16, el versículo 1 en adelante, yo voy a ir leyendo mientras usted se va conectando y va compartiendo a la gente pues el video. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo al sepulcro, porque les había tomado temblor, espanto, ni decían a nadie nada, porque tenían. Muy bien. Queridos espectadores, hermanos, amigos, sean todos bienvenidos a esta transmisión, a este programa de estudio bíblico. He titulado esta enseñanza como la importancia de la resurrección de Jesucristo. No porque hoy yo celebre la resurrección, sino porque me parece un poco relevante, ya que el mundo está sensible por el encierro, la cuarentena, y porque pues ha sido una semana muy especial de Semana Santa, y es bueno meditar un poco en la importancia de la resurrección de Jesucristo. El texto que acabo de leer en Marcos capítulo 16, verso 14, dice que finalmente se le apareció a los 11 discípulos. Marcos capítulo 16, el versículo 11 dice: cuando ellos oyeron que vivía, no les creyó, dice. Dice, habían sido vistos por ella, dice, no les creyeron, dice. Y de una u otra manera, según seguí leyendo el texto bíblico, finalmente se le apareció a los 11, Marcos 16, verso 14, se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La palabra apareció viene de una palabra en griego que se llama faneros, y que significa hacerse evidente, ser revelado en nuestro propio carácter. Esa palabra finalmente se apareció. Marcos 16, 14 significa finalmente se les reveló. En griego, finalmente faneros, finalmente se les hizo evidente, se les manifestó de una manera personal, de una manera visible, que Él había resucitado. Finalmente, note las palabras, finalmente se le apareció a los 11 discípulos. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16 dice: si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Empecemos a meditar un poco, porque uno es el Cristo terrenal, siempre yo enseño esto, y otro es el Cristo eterno, el Cristo resucitado. Uno es el Cristo terrenal, que se aprende a través de la lectura bíblica y se aprende a través de la historia. La historia te dice quién fue Jesús, el Nazareno, el Galileo, el que murió crucificado. Pero cuando resucitó, la historia no te da evidencia de la resurrección de Jesús. La única evidencia es su tumba vacía. Y no todos conocen de la resurrección de Cristo, porque no a todos Dios se les reveló.
No a todos Cristo se le reveló. El texto dice, finalmente se le apareció a los 11 mismos y les reprendió. Porque la forma en la que les llegó el mensaje a los 11 fue por medio de las mujeres que llevaban las especies aromáticas y María Magdalena. Y ellos no creyeron al testimonio que ellas habían dado. Y se les aparece, se les revela a ellos para que empiecen a creer de primera mano acerca de la resurrección del Señor. Entonces, una cosa es conocer el Cristo terrenal. Una cosa es conocer el Cristo terrenal y otra cosa es el Cristo eterno. El Cristo eterno o el Cristo resucitado se nos es revelado a nosotros por medio de una relación personal con Dios. Es aquí donde muchos tropiezan y más que todo en esta época muchos están tropezando con una doctrina del Cristo entronado, del Cristo revelado, del Cristo del tercer día y donde ya no le llaman, donde ya no usan el nombre de Jesús, sino que usan el nombre el Cristo. Y de una u otra manera están desviándose un poco del objetivo, no por tener un mal corazón, sino porque no han sabido conectar al Cristo terrenal con el Cristo eterno, es decir, al Cristo de la carne con el Cristo resucitado. Vuelvo a repetir, 2 Corintios 5, verso 16 dice, si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La revelación del Cristo resucitado es diferente a la concepción que tú tengas del Cristo de la tierra, de lo que tú puedes aprender en los evangelios, de lo que tú puedes aprender a través de las lecturas de la Biblia y de la vida de Jesús aquí en la tierra. Es muy diferente. Recuerde que el Cristo que se le reveló a Juan en Apocalipsis es un Cristo que tiene ojos como llamas de fuego, que lo discierne todo. Es un Cristo que mira las obras de una mujer llamada Jezabel y le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Si no se arrepiente, la voy a postrar en cama. Es un Cristo que tiene el pie de los bronce bruñido para aplastar las obras de los nicolaitas. Es un Cristo que dice que tiene que tiene la facultad de discernir quiénes son verdaderos y falsos apóstoles, falsos profetas. Dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Tienes la habilidad de discernir quién es un verdadero apóstol, pero te perdiste del primer amor. Y esto es algo importante, porque mucha gente ministros y gente así, está muy distraída viendo quién está en la sana doctrina, viendo quién es un verdadero apóstol o un verdadero profeta, y están perdiendo el tiempo viéndole los errores a los falsos o los verdaderos y están perdiendo el primer amor. Cristo, la revelación del Cristo resucitado en Juan, en Apocalipsis, es muy diferente al Cristo de los 4 evangelios. Es muy diferente al Cristo que revela Santiago. Es muy diferente al Cristo que revela Judas, dando una ley de santidad un poquito más estricta. Es muy diferente al Cristo que obviamente revela el apóstol Pablo, como hemos hablado en estos días. Pablo no conoció a Jesús en la carne. Pablo viene a tener una revelación de Cristo desde la vida en el Espíritu. Lo que a Pablo se le revela en Cristo es la vida en el Espíritu, desde su vida en el Espíritu. Entonces, la importancia de la resurrección es que siempre es revelada por medio del Espíritu Santo. Usted no puede entender la resurrección de Jesús leyendo la historia, porque la historia no la puede explicar, a menos que el Espíritu Santo te la revele. Jamás vamos a creer en algo y valorarlo si nos falta revelación al respecto. Jamás usted va a valorar la resurrección de Cristo si usted no se le ha revelado. En esta piedra tropiezan muchos, por ejemplo, en el ámbito de los profetas, por ejemplo, los apóstoles. Tratan muy mal a los apóstoles y tratan muy mal a los profetas. ¿Por qué? Porque no se les ha revelado un aspecto, no tienen revelación de esa área. Mucha gente trata mal a los pastores con el área del diezmo. ¿Sabes por qué? Porque no se te ha revelado la bendición que hay detrás del diezmo. Y en estos días que voy a hablar, seguir dando estudios bíblicos, también voy a hablar del diezmo, voy a hablar de las ofrendas, porque hay tiempo para poder estudiar todas estas cosas. Y como si se han dado cuenta, los templos están cerrados. Ahora los templos son estas transmisiones en vivo. Estas transmisiones en vivo son nuestros templos, que los abrimos
y ustedes son los feligreses. Cuando llegan y escriben amén, y escriben aquí estamos presentes, aleluya, gloria a Dios, es su asistencia a la iglesia. Ahora la iglesia se trasladó desde los templos físicos a los templos digitales, a los lugares virtuales. Y de una u otra manera, queridos pastores que me están viendo en este momento, si es que me están viendo, deben de culturizarse y empezar a educarse, que por un tiempo, algunos meses, ya no irán a los templos físicos y estas plataformas digitales serán sus templos. Y si ustedes no se adaptan a esto y no innovan y no tratan de verlo el propósito que Dios tiene a través de esto, ustedes se van a morir de estrés, se van a morir de cansancio, de frustración, van a empezar a padecer de ansiedad, porque no están acostumbrados a este tipo de templo y plataforma digital. Así que les aconsejo que empiecen a romper paradigmas, a romper mentalidades, a darle lugar a que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, nos dé inteligencia, conocimiento de su voluntad, que quizás esta es la voluntad de Dios. No es como, por ejemplo, por ahí leí que se está ganando un protagonismo los cuales no tenemos el perfil. No. Hay que entender la voluntad de Dios, que ahora estas plataformas digitales son los templos, y a través de estos templos estamos llegando a cada rincón, a cada lugar, a cada casa. No buscamos protagonismo, no buscamos algún tipo de perfil de ser visto. Lo que buscamos es dar a conocer el mensaje del Evangelio con la habilidad, con el don, con la palabra que Dios le ha concedido a cada uno de nosotros. Pablo dice, si alguien tiene un don, compártalo. Tiene palabra, délo conforme a la palabra que Dios le dio. Tienes un testimonio, compártelo. Es válido también, compártelo. Entonces, no es que buscamos protagonismo, hay que romper paradigmas y empezar a aprovechar el templo digital que tenemos a través de estas redes, buscar los mejores horarios donde no esté saturado y las mejores opciones y alternativas para poder nosotros llegar a través de estos medios de una manera eficiente y predicar el Evangelio de una manera eficiente. ¿Quién sabe si este no es el medio en el cual el Evangelio del reino será predicado a toda la tierra? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe si a través de este video yo estoy llegando a miles y miles de personas? Quizás en mi mente nunca lo pude haber hecho. Quizás estoy llegando a España, Italia, Alemania, China, Japón, a toda América. Quizás nunca me imaginé viajar a tantos lugares. Pero a través de estas redes la palabra está viajando. Porque lo que importa en este tiempo, queridos espectadores, no es mi nombre, no es mi habilidad. Es la palabra del Eterno, la palabra del Dios Todopoderoso que tiene que ser sembrada en los corazones. ¿Cuál es la importancia de la resurrección de Cristo? Le digo, el Espíritu Santo nos las tiene que revelar, tiene que ser revelada por el Espíritu Santo. Toda obra genuina para Dios debe de comenzar con la revelación del Cristo resucitado. Si usted no tiene conciencia de que Cristo está vivo, usted está en una religión más. Si usted no tiene conciencia de que Jesús está vivo en el eterno presente, que es esto en lo que estamos, en un continuo presente, usted está en una religión más. Y las religiones no salvan a nadie. Las religiones solo te entretienen, te amargan y te frustran, porque la religión no te enseña a tener paz con Dios y contigo mismo, porque no pueden. El único que te puede dar paz, que sobrepasa todo entendimiento, es Jesucristo. Y no puedes accesar a esa paz si no tienes revelación de que Él está vivo. Él ya no está muerto, ni siquiera hace 2000 años se fue de la tierra. Él está en un eterno presente, acompañándonos hasta el fin del mundo, dice, hasta el fin del mundo. Entonces, número 2, tenemos que aprender que la importancia de la resurrección es que en la resurrección quedó demostrado por parte de Dios su grande amor a la humanidad y su poder derramado. Su grande amor a la humanidad y su poder derramado. Debemos tener clara cuál es la obra de la cruz, una clara diferencia entre la obra de la cruz y la obra de la resurrección. La obra de la cruz es una muestra del amor de Dios ¿cómo lo puedo decir? Al Cristo tomar nuestro lugar y permitir ser matado, morir en la cruz, es la demostración más grande del amor de Dios hacia la humanidad. Al tomar nuestro lugar
y al morir por nosotros, esa es la demostración más grande, porque en la cruz, en su muerte, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En su muerte nos rescató del pecado, de la perdición eterna. ¿Qué también hizo en la cruz? En su muerte nos salvó del infierno. En la cruz nosotros nos crucificamos nuestros pecados y también crucificamos nuestra carne y nuestra pasión. Eso es en la obra de la cruz. Pero en la obra de la resurrección es otro proceso. En la obra de la resurrección entramos a tener una nueva vida y una vida eterna. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría vida eterna. Si Cristo no habría resucitado, estuviéramos como en el antiguo pacto, solamente siendo perdonados nuestros pecados, siendo redimidos con nuestros pecados, lidiando con el pecado, pero no fuéramos nuevas criaturas, nueva raza, nueva gente, no fuéramos linaje santo, separado para Dios. Recuerde que lo que nos hace a nosotros una nueva criatura, una nueva raza, es que aquel que vino y tomó nuestro lugar resucitó en un nuevo cuerpo glorificado, y Él es la primicia de la resurrección de los muertos, dice la Biblia, poniéndose como ejemplo, y detrás de Él vamos nosotros, esa nueva raza, la iglesia, somos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús. Entonces, la cruz es un hecho histórico. La cruz la conocen todos los historiadores porque es algo que pasó en la tierra. Es algo que todo el mundo lo pudo ver y está registrado en cada página de la historia. Pero la resurrección no puede ser comprobado por la historia, sino revelado en nuestro espíritu. Por eso es que mucha gente, como dicen, bueno, Jesús nació, Jesús murió, y consideran a Jesús un profeta. Pero al evidenciar si resucitó o no, hay mucho ataque. La ciencia ataca la evidencia que Jesús está vivo. La ciencia, la política, la economía, las religiones atacan la evidencia de que Jesús está vivo, porque no pueden entender, no logran comprender en la palabra cómo es el proceso y la importancia de la resurrección de los muertos. Entonces, tiene que ser revelado, y es la muestra de su amor y de su poder. Número 3, la resurrección es el fundamento y el sustento del cristianismo. Es el fundamento y el sustento del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Y eso tenemos que tenerlo muy en claro cada uno de nosotros. Primera de Corintios, imagínense esto. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay resurrección, por gusto es en vano nuestra predicación. Si no hay resurrección, nuestra fe está fundada en vanidad. Pero como hubo resurrección, nuestra predicación es poderosa, y Dios añade poder, y Dios añade milagros, y Dios añade señales y maravillas. ¿Sabe por qué? Porque el hecho de que Cristo haya resucitado de entre los muertos nos concede a nosotros el poder de la manifestación de milagros, señales y maravillas. Y uno de los milagros más grandes es que el corazón del hombre sea transformado, sea cambiado. Usted puede dejar de adulterar. Usted puede dejar de decir malas palabras. Usted puede dejar de matar, de robar, de violar. Pero el verdadero cambio es que usted desee ya no hacerlo. Si Cristo no hubiera resucitado, solo tuviéramos disciplinas mentales. Pero la señal de que Jesús está vivo y ha resucitado es que existe un cambio desde el corazón hasta la mente, y de la mente hacia el cuerpo físico. Que somos transformados desde el alma, desde nuestro interior, desde nuestras intencionalidades. Somos transformados. Entonces, otro punto importante. ¿Por qué es importante la resurrección de Cristo? Porque Cristo es el único con un testimonio de haberse levantado de entre los muertos. Ningún líder religioso, profeta, ni filósofo, ni gente poderosa
puede testificar honestamente que vivió una vida justa y sin pecado, y que Dios lo consideró sin pecado para que lo glorificara, y después de muerto lo resucitara? Ninguno. Las tumbas de los grandes líderes religiosos, políticos como Buda, Confucio, Mahoma, Carlos Marx, Mahatma Gandhi, entre otros, siguen cerradas esas tumbas. Sus cadáveres, sus huesos, sus polvos siguen ahí. Pero la única tumba que la vas a encontrar vacía es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el libro de Hechos capítulo 2 versículo 24 dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese sostenido por ella. Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces, Cristo es el único de quien se puede dar testimonio de que resucitó de entre los muertos. Y al resucitar de entre los muertos, valida que su mensaje es veraz. Y valida que su mensaje no es solamente una doctrina religiosa, católica, evangélica, de la que se quiera llamar. El hecho de que alguien tenga revelación de la resurrección de Cristo vuelve su testimonio veraz, vuelve su testimonio efectivo, vuelve su testimonio correcto. Entonces, una pregunta: ¿qué se necesita para dar testimonio de Jesús? El testimonio de la resurrección de Cristo. Es una muy buena pregunta. El libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vuelvo a repetirle: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es importante entender algo con esto, que lo profético es crucial para generar el testimonio. Hay gente que este texto bíblico no lo entiende correctamente. Lo entienden de acuerdo al parcialismo que tienen de su denominación, de su doctrina, pero no lo escarban como debe de ser. Unos dicen que el espíritu de la profecía se refiere a profetizar, y no es así. No es lo mismo decir espíritu de profecía que profetizar. Otros dicen que espíritu de la profecía se trata del Espíritu Santo en función de profecía. Tampoco es así, porque la palabra espíritu aparece con letra minúscula. La he revisado en todas las versiones y aparece en letra minúscula, lo que significa que no es el Espíritu Santo general, la persona, sino que es una función o un derivado, como decir espíritu de justicia, espíritu de verdad, espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de ciencia. Lo que dice Isaías capítulo 11, 7 espíritus que están en el trono de Dios. Y pues cuando habla de esto, tenemos que desglosar un poco, porque la palabra espíritu viene del hebreo, viene de una raíz hebrea que se llama ruah, y el ruah significa aliento, soplo, y viene de una palabra griega llamada neuma, que también significa aliento y significa soplo, significa viento. Entonces, cuando se dice de espíritu, estamos hablando de una neuma o de un ruah, de un viento, de una corriente. Se está hablando de eso, de una corriente, de algo que está como en los pulmones de alguien. Y eso se tiene que entender, que el espíritu de la profecía es el aliento de Dios. Mucha gente rechaza la profecía, rechazan el aliento de Dios. Y el aliento de Dios lo envía a la iglesia a través de sus entidades proféticas, oficios proféticos que algunos también niegan que hay en estos días. Y Dios dejó al oficio del profeta, al ministro del profeta, para enseñar lo mismo que hace el pastor en otra área. Edificar a los santos, llevarlos a una estatura de la fe. Y en este caso, el ruah de la profecía, te lleva siempre a Jesucristo. Mire un momento esto. Usted me va a decir, hey, un momento, analice el contexto de la Escritura. Ya le voy a analizar el contexto, pero hablemos de espíritu. El espíritu de la profecía, en la antigüedad, las profecías que señalaban al Mesías apuntaban a Jesucristo y se cumplieron en Cristo Jesús.
las profecías de Isaías, de Moisés, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Amós, de Abdías, de Habacuc, de Sofonías, de Miqueas, de Jonás, las profecías de Daniel, las profecías de todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías, apuntaban a Jesús, daban testimonio de Jesús. Las profecías en la boca de profetas apuntaban a Jesús. Los salmos, existen salmos mesiánicos, que también se conocen como salmos proféticos, apuntaban al testimonio de Jesús. Esto tiene que entenderse. En el Nuevo Testamento, el espíritu de la profecía funciona de la misma magnitud. Apunta hacia Jesús y hacia el Cristo resucitado. Entonces, no es lo mismo profetizar que el espíritu de la profecía. Profetizar es proclamar, profetizar es anunciar, y hay que evaluar la fuente de la profecía del que profetiza. Pero en este caso, el espíritu de la profecía apunta a la resurrección de Cristo, apunta al Cristo revelado, al Cristo resucitado. Entonces, ¿qué dice el texto? Le voy a leer qué dice el texto Apocalipsis 19 completo para que ahora sí analicemos el contexto y no hagamos un pretexto de este texto. Apocalipsis 19, el versículo 10 dice: y me dijo, dice, no lo hagas. Dice, yo me postré para adorarle. Dice, no lo hagas, soy consiervo tuyo. Hablando del ángel, dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Habla del testimonio de Jesús, lo retienen. No está hablando de la historia de Jesús, habla de un testimonio que Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2, habla de el testimonio que se le es revelado en medio de las aflicciones, porque Dios se nos revela continuamente. Si usted dejó de conocer a su pareja, usted está en una frialdad y usted está a punto de tener un problema matrimonial y quién sabe divorciarse. Si usted dejó de conocer a su pareja, porque su pareja, si ha pasado 10 años, ya no es el mismo con el que se casó hace 10 años. Cambiamos, evolucionamos, crecemos, maduramos y nos vamos renovando y conociendo día a día. Y ahí las parejas cuando dicen, ay, yo no sabía que este era así, yo no sabía que esta era así. No, es que vamos cambiando y nos vamos conociendo cada día. Lo mismo es con nuestra relación con Dios. Día a día vamos conociéndolo más a Él porque Él se va revelándolo. Como lo dice el libro de Marcos 16, 14. Finalmente se apareció a los 11, se reveló. Continuamente Dios se está revelando. En este tiempo de cuarentena, Dios se está revelando a cada uno de nosotros en alguna área. Unos se sienten más quebrantados, otros se sienten con más fe, otros se sienten con más ganas de llorar, otros sienten con más ganas de orar, otros sienten más ganas de ayunar, otros sienten más ganas de pasar con su familia, otros, por ejemplo, en mi caso siento muchas ganas de estudiar, de hacer videos, de compartir, unos sienten ganas de predicar. Entonces Dios se está revelando de diferentes maneras. Tú no puedes decir por qué la iglesia no nos unimos en uno solo, porque si tú quieres que la iglesia se une en una sola, tendríamos un papado en la iglesia. Pero Dios se está revelando a cada uno de diferentes maneras, porque somos diferentes miembros, diferentes partes del cuerpo, diferentes órganos del cuerpo de Jesucristo. Entonces, cuando habla el escritor, el espíritu de la profecía gira en torno al testimonio vivo de Jesucristo. Entonces, el espíritu de la profecía trae esa revelación y apunta siempre a Jesús, de manera que usted, querido pastor que me está escuchando en este momento, debe de aprender algo. No debe de medir al profeta, al don del profeta y al espíritu de la profecía por predecir el futuro. Usted debe de medir al profeta y lo profético por cuánto testimonio de Jesús tenga. Por cuánto me acerca a Jesús el mensaje profético, por cuánto me revela a Jesús el mensaje profético. En base a eso, no importan los títulos, no importan las canas, no importa si tengas el cabello blanco y dice, este no tiene pinta de profeta, este no tiene pinta de tener un don profético. Eso no importa, lo importante es que tenga el testimonio de Jesús, que usted lo escuche hablar y que en sus palabras el testimonio de Jesús esté vivo. Como Cristo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ese es el discernimiento hacia el espíritu de la profecía. Ese es el punto número 1. Usted, querido creyente, espectador, que quiere profetizar o quiere tener sueños, visiones, cosas así, debe de entender todo sueño, toda visión, toda revelación, toda
toda epifanía que tú puedas tener, apunta a Jesús. Si no apunta a Jesús, si apunta a cualquier otra cosa, quédate callado y no digas nada, porque no es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía da testimonio de Jesús, un aspecto de Jesús, el Cristo revelado. Todas mis enseñanzas que te he hablado en este momento apuntan a Jesús, todo apunta a Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. Segundo, ¿por qué le dije que no es lo mismo profetizar que el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía apunta hacia Jesús. Profetizar es otra cosa. Y aquí me voy a meter en un problema si usted no me entiende. Aquí es donde algunas personas están equivocadas. Creen que en medio del culto, en un momento determinado, les pique el cuerpo y viene y sienten el éxtasis y empiezan, así dice el Señor, pueblo mío. Creen que eso es espíritu de profecía, y eso no es el espíritu de la profecía. Eso se llama profetizar. Entonces, la evaluación del que profetiza es diferente, porque el filtro es 1 Corintios capítulo 14. Porque el espíritu de la profecía está escondido en las enseñanzas, está escondido en los testimonios, está escondido en los videos que hacemos, está escondido en las predicaciones, está escondido en las profecías, en sueños, visiones, revelaciones. Está escondido ahí el espíritu, está escondido en el testimonio de Jesucristo. Pero la profecía o el que profetiza es diferente. De repente está en la iglesia y dice: así dice el Señor, ciertamente yo, y así. Bien, hay que evaluar eso. En esta área me meto en un conflicto porque a la gente que las evalúa de esa manera no les gusta, porque les pongo el filtro. 1 Corintios capítulo 14. El que profetiza, no profetiza a Dios, profetiza a los hombres. ¿Y qué profetiza? Profetiza el misterio que está en el corazón de los hombres. Es decir, tú no me puedes traer una profecía que yo conozco. Así dice el Señor, pueblo mío. Dice el Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré. No, eso no es profetizar. Eso es profetizar y declarar, pero no es decir, ese es el espíritu de la profecía. Según 1 Corintios capítulo 14 dice, cuando alguien profetice y llega un indocto, un incrédulo, un impío, por la profecía es revelado lo que está dentro del corazón de esa persona. Y a causa de esa revelación queda descubierto de que Dios está ahí. Entonces, muchos de los que profetizan tienen que tener cuidado. O sea, los que profetizan así místicamente, que están en el culto y dicen, así dice el Señor, tienen que tener mucho cuidado. Porque si lo que estás profetizando no es una revelación oculta, palabra de ciencia, palabra de sabiduría o palabra de profecía. Palabra de profecía significa que va a traer un cumplimiento. Palabra de ciencia significa que estás revelando algo que ocurre en el presente. Y palabra de sabiduría es algo que tú le estás dándole a alguien para el futuro, que lo va a hacer. Si no cumple ese requisito, cállate la boca y no confundas, porque estás confundiendo. Y la gente que no conoce cree que eso es profecía, cree que eso es profetizar. Y eso no es profetizar, eso es un desorden. Y 1 Corintios capítulo 14, Pablo frena el desorden y dicen, los que profetizan tienen que hacerlo primero en orden. Este es el orden, el misterio. Este es el orden, uno por uno. Y siéntese a ser juzgado, dice. Y a ustedes que profetizan no les gusta que uno los juzgue. No les gusta que uno les diga, así no está bien. Entonces, ¿cómo tú evalúas? Así de esa manera, 1 Corintios capítulo 14. Y segundo, tú evalúas, en este caso de la pandemia, toda persona que profetice y diga, pueblo mío, dice el Señor, en breve vengo pronto, en breve vengo pronto, prepárate, prepara tu vestimenta porque vengo en pronto. ¿Qué pienso yo? Que no es el Espíritu de Dios que está profetizando, sino el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque no está revelando nada oculto, está diciendo algo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Si usted profetiza algo que está escrito, que su mente ya lo sabe, en realidad usted está profetizando desde el espíritu humano. Así es. Y no me quiero meter más a fondo eso porque después me meto en un gran problema. Pero tenía que decir esto porque el que profetiza revela el testimonio del Cristo resucitado. El que profetiza. Si quieres traer una palabra profética,
Asegúrate de que tú tengas revelación del Cristo resucitado. Asegúrate de no aborrecer a tu hermano. Asegúrate de no tener problemas en tu corazón y en tu alma, porque tu profecía va contaminada. Y en vez de provocar bendición, provoca maldición. Y yo, hermano Iván, ¿usted está en contra de lo... No, yo no estoy en contra. Yo estoy en contra del desorden. Me molesta mucho el desorden. Y me molesta que se utilice el nombre de Dios en vano. Y no debe de ser así. Entonces, cuando en nuestra iglesia, en nuestra congregación, cuando alguien quiere profetizar, yo me siento a juzgar. A ver, yo te quiero escuchar primeramente. Y luego te damos la oportunidad de que tú puedas profetizar, porque gira en torno al testimonio de Jesucristo. Amén, mis queridos hermanos. Eso es en la resurrección. Por ahí escribí en el Facebook, quiero que vean algo importantísimo que también es un poco difícil de entender para la iglesia de este tiempo. Y es que según el libro de Colosenses, queridos espectadores, cuando Cristo resucitó, Cristo clavó la victoria triunfante contra Satanás y contra la muerte. De manera que se le entregó a Jesús un reino, un gobierno legítimo de la tierra, y estableció la derrota irreversible al dominio de Satanás. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo, al resucitar, Él se constituyó en el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él no va a ser el Rey de Reyes, Él ya es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Si usted tiene conciencia de esta verdad, no tuviéramos problemas con la escatología. No anduviéramos buscando anticristos. No anduviéramos buscando marcas de la bestia. No anduviéramos buscando nuevos órdenes mundiales. No anduviéramos buscando juicios en la tierra. No anduviéramos pensando que es el fin. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y Él ya recibió el gobierno legítimo de todas las cosas. Significa que no va a haber, sí, va a haber muchas cosas, pero Él sigue siendo el Rey. Y la gente lee la Biblia como que si las profecías se escribieron ayer y fueron escritas hace más de 2020 años. Lo que significa los juicios y el cumplimiento de las profecías empezaron hace más de 2020 años. ¿Que están esperando un anticristo? Muchos anticristos, dijo Juan, se levantaron, pero cayeron. Muchos se levantarán, dijo Juan también, y también caerán. Todos los anticristos que se han levantado, Mahoma fue un anticristo, Hitler fue un anticristo, Carlos Marx fue un anticristo. Mucha gente, ¿cómo terminaron ellos? Avergonzados. Y aún el peor de los anticristos, del cual la Biblia profetiza, también la Biblia profetiza, que recibirá vergüenza y será humillado. Será humillado. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendiéramos el misterio de la resurrección de Cristo, no anduviéramos atemorizados con el fin de... No anduviéramos atemorizados con esta plaga. Que esta plaga obviamente es un juicio, pero no a la iglesia, sino a los impíos. ¿Que el juicio comienza con la casa? Sí, pero recuerde, una es la corrección que Dios tiene con sus hijos, que con cuerdas de amor los corrige, y la forma en la que el fuego de Dios cae a la casa del Señor es para purificación, no para destrucción. Que Dios cava, ahonda, para que produzcamos frutos. Entonces, si entendiéramos el poder y la importancia de la resurrección, no anduviéramos atemorizados. ¡Ay! Ahora va a salir la marca de la bestia. ¡Ay! Ahora salió el nuevo orden mundial. Porque el Rey de Reyes y Señor de los Señores ya recibió su reino en Salmos capítulo 2. Y Él es el que tiene el gobierno legítimo de la tierra. Y la tierra no tiene dos reyes.